No puedes dormir, algo has perdido. Tu cabeza da vueltas. Te hundes en la locura. Hay una ciudad extraña que aparece durante la hora 13. Hoy, en las pantallas, no te duermas. Buenas a todos, soy Ezcartan de nuevo, bienvenidos de nuevo a mi canal, en el que habíamos tenido unas cuantas semanas en las que no he podido subir reseñas por motivos variados, así que voy a intentar recuperar el ritmo. Probablemente vaya a haber reseñas un par de días a la semana durante todo el mes de febrero. Lo voy a intentar para un poco compensar este enero y finales de diciembre, en el cual han sido de forma bastante irregular. ¿Qué traigo? Traigo No te duermas, es un juego indie, de hecho fue de mis primeros de juegos indie que tuve, aunque bueno, a mí la palabra indie no me gusta, pero más o menos se puede entender, en el que tenemos un juego en el que llevamos personajes aterrorizados porque buscan algo y eso les ha provocado un insomnio y les están sumiendo en la locura, pero esto parece haberle dado una especie de capacidades extraordinarias. A mí me recuerda un poco a Cult en muchos de los estilos, pero bueno, también tiene cosas como Night City. El listado de referencias, la verdad, está bastante bien. Yo no he visto todas las obras en las que luego te va a hacer referencia al juego, pero cierto es que coge un poquito de muchos ámbitos para crear una ambientación bastante particular, aunque no especialmente detallada. Eso puede ser bueno o malo. Y bueno, vamos a empezar a ver el propio juego en sí. No te duermas, es un juego pequeñito en A5. Está reilustrado, por lo que he podido llegar a ver. Bueno, no estoy 100% seguro de que esté reilustrado el interior, pero desde luego la portada no es la misma que en inglés. Y si lo es, desde luego no es la que yo he visto cuando he intentado sacar un poco ilustraciones para el fondo. Y aquí tenemos el No te duermas. Empezamos con el índice, por supuesto. Esta ilustración de uno de los elementos del Distrito 13, de la Ciudad de la Locura. Una introducción en la que nos hablan un poco de cómo funciona esto y de qué va un poco el juego, qué podemos necesitar, la típica introducción de juegos de rol. Creación de personajes. Aquí los personajes se crean de forma muy sencilla en lo que se refiere a estadísticas, pero tiene un elemento de complejidad lo que son las preguntas, porque lo importante son las preguntas que nos hacemos de cómo os lleva aquí. La primera es ¿qué te está manteniendo despierto? O sea, ¿por qué no puedes dormir? ¿Qué acaba de pasarte? ¿Qué es lo último que acaba de pasar? Probablemente está relacionado. ¿Qué hay en la superficie? Que es básicamente qué es lo que has visto que te ha hecho despertar. ¿Qué hay dentro? Esto habla de tu mayor secreto. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es tu objetivo, ¿no? Esto me gusta bastante en lo que se refiere a estas preguntas, que tengan esta importancia, porque le da mucha chicha tanto al personaje como al director de juego. En el ejemplo podemos ver un padre que no puede dormir porque ha visto cómo su hijo se ha arrastrado debajo de la cama y ha desaparecido, y según él parece haber tenido una entidad y no puede dormir desde entonces. Creo que eso ya da bastantes ideas de por dónde puede ir el juego, ¿no? Han notado disciplina, que es una de las características que tiene el juego. Y determina los talentos. Tenemos dos talentos, un talento normal y un talento de locura. Esto lo voy a entrar luego porque se va a describir. Aquí tenemos de estas ilustraciones. Dados, monedas y talentos. El juego utiliza unos dados de 6. Tiramos una piscina, como un pool de dados de 6. Y en el que conseguimos éxitos cuando sacamos de 1 a 3. Y lo que saque más será el elemento predominante en la partida, que puede ser locura, puede ser dolor, puede ser agotamiento, puede ser disciplina. Cada uno tendrá una consecuencia distinta. Lo curioso aquí es que luchamos contra una tirada del director de juego. El director de juego hace una tirada habitualmente de dolor, bueno, no habitualmente, siempre de dolor, y debemos sacar más éxitos que él. Y lo que determinará el elemento imperante sea el que saque más. En el caso de empate se descartan y se coge el siguiente dado que saque más. Poco confuso, pero cuando lo vemos en partida la verdad queda es bastante sencillo. De hecho, para mí me resulta mucho más complicado leer el manual que jugarlo, porque es uno de estos juegos
en los que parece tremendamente complejo lo que nos están explicando, pero cuando lo llevamos a mesa se coge en 2 minutos. Esto... ¿Por qué? Porque tiene un componente visual en mesa, cuando tú tienes los dados sobre la mesa, que ayuda muchísimo. Aunque explicado puede parecer confuso, pero claro, como tiene que explicar muchos pequeños detallitos, parece que se está yendo mucho por las ramas, pero es porque los juegos indie, a pesar de lo que crea la gente, el RAW es tremendamente importante. Cuando menos reglas tienes, más importante es el RAW, el Rules of Written, o sea, escribir bien la regla, porque tienes tan pocas que, por así decirlo, ayuden a construir el juego, que las pocas que tienes tienen que tener ser muy claras. Y entonces la claridad muchas veces crea un texto a veces lioso. Esto es uno de estos juegos. Los dados del jugador. El jugador tiene dados de disciplina, de agotamiento y de locura principalmente. Bueno, los dados de disciplina y agotamiento básicamente son una serie de dados que tiramos. Y los de disciplina, cuando impera la disciplina, lo consigues bien. Cuando impera el agotamiento, te empiezas a agotar, obviamente. Empiezas a hacer un poco peor las cosas. El colapso es cuando el agotamiento llega del todo. Cuando llega del todo el colapso tenemos dos elementos, que es que luchas o huyes. Básicamente funciona como una especie de puntos de vida, ¿no? En el que empezamos a tachar y la última que tachemos pues va a ser lo que va a provocar. La locura es cuando nos sumergimos en aquello que nos ha mantenido despierto. Existe una serie de poderes de locura. Esto lo van a desarrollar después y se va a desarrollar mucho más en el único suplemento que tiene el juego, al menos que yo haya visto. El dolor, que es lo que nos provoca daño. No, perdona. El dolor es lo que nos va a obligar a huir o luchar, ¿vale? El agotamiento no. El agotamiento lo que nos van a hacer es una especie de colapso, ¿no? Y va a terminar estallando, creando esta locura. Cuando la locura nos invade, pues nos da muchos beneficios. De hecho es muy dura, pero claro, provoca que te termines perdiendo. Y si terminas completamente loco, con 6 puntos de locura, porque cada vez que impera la locura, y como los dados de locura van creciendo, tarde o temprano va a imperar, te conviertes en una especie de pesadilla extraña en el mundo de No te duermas, en lo que se llama el distrito número 13. Tenemos unas ligeras reglas de ayuda. ¿Qué pasa cuando fracasamos? Que es que básicamente aumenta el agotamiento, aumenta las casillas de respuesta, que eso es la de huir o luchar, y tipo de cosas. El juego funciona con una especie de economía de monedas, en la que tenemos las monedas de la esperanza y las monedas de desesperación. Las monedas de desesperación las puede usar el director de juego para joder, y las de esperanza los jugadores para conseguir cosas, ¿no? Como tomarse un respiro, recuperar disciplina, mejorar el número de éxitos. Bueno, tiene bastantes pequeños usos. La verdad es una economía bastante suave, no tiene especialmente peso en el juego. Sí lo tiene, pero no es especialmente, no son monedas muy poderosas, no son como las de los puntos Fate o algo así. La potencia de estas monedas son un poco menores. Después tenemos los talentos. Los talentos de agotamiento son talentos así molones que podemos tener, como por ejemplo disparar con 2 pistolas. Son cosas que nos pueden ayudar a conseguir algo, pero desde un punto de vista mundano. Por muy excepcional que sea, será mundano, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sentido detective, pues podemos encontrar una pista en un lugar, porque de repente algo tipo lo que hace Aragorn, ¿no? Dice, aquí había 2 hobbits, se cortaban las cuerdas y tal. Pues esto sería un talento, porque aunque es algo excepcional dentro de la humanidad, pero no rompe los límites de lo mundano. Pero después tenemos los talentos de locura, en los que sí rompe, son poderes más sobrenaturales. Por ejemplo, si estamos encerrados, voy a poner el ejemplo del libro, de hecho. Si estamos encerrados en un lugar, después vamos a ver muchos más ejemplos el próximo día cuando veamos el suplemento. Nos están en el acorralado 5 personas, nos van a matar. De repente tienes un poder de locura que es el teletransporte, pues empiezas a teletransportarte al lado de cada uno disparando, ¿no? Y después de teletransportarte por todo el edificio, vuelves al lugar original. O yo que sé, tienes un poder que te permite convertir tu piel en acero, ¿no? Tipo Coloso de los X-Men, ¿no? Pues te conviertes en acero y cuando termina todo, pues vuelves a tener tu piel normal. Tienen bastantes tipos de... Nos dan una serie de guías y
y recursos de los talentos de locura. Es verdad que yo muchas veces me he visto en la tesitura de no saber exactamente cómo hacer los talentos de locura, porque tienen que tener una especie de progresión extraña para poder, porque a medida que tú vas aumentando tu locura, el talento se va apoderando de ti. Entonces el libro de No pierdas la cabeza, que es el suplemento del juego, nos vienen que recordar que 24 talentos de locura desarrollados con sus locuras progresivas, y una vez que ves uno o dos ya te da ese chispazo en la cabeza y dices, ah, ya sé lo que quiere el creador del juego que haga con esto. Una cosa que me gusta bastante, un resumen de reglas en el que tenemos todas las reglas del juego resumidas para que podamos ir un poco a lo que va a hacer. Este resumen parece una tontería, pero es bastante útil cuando estás jugando. A nosotros nos sacó del apuro una vez que estábamos jugando este juego a las 6 de la mañana. Conflicto, resultados y narración, en el que, bueno, pues nos hablan un poco de cómo funciona el elemento del cuestionario, cuándo se tira, cómo respetar los focos de los jugadores. No es como veis, no es el capítulo de director más grande del mundo, pero está bien, ¿no? Las 5 preguntas en juego, ¿no? En la que nos hablan de todas las preguntas que les hemos hecho a los personajes, cómo desarrollarlos durante la partida y cómo más explicado y más mejor creado, ¿no? Cómo se va secuenciando la escena, cuál es la escena inicial, cuál es la escena de flashback en la que vemos el cómo ocurrió el que se queda despierto, todo ese tipo de elementos. Las ilustraciones, como vemos, son poco, pero tienen un elemento de espectacularidad. Corriendo entre el humo, aquí nos aparece un ejemplo largo del juego. Esto es muy habitual en los juegos indie porque al crear una experiencia muy concreta nos tienen que... Es interesante que el creador nos ponga un poco una partida para ver qué espera que cree el juego. Esto es muy normal, sobre todo en el suplemento, que tengamos textos aparentemente aleatorios a lo largo del libro. Ciudad de Locura, en la que nos habla del la propia ciudad durmiente de No Te Duermas, en la que nos habla de sus habitantes, sus pesadillas, sus monstruos, cómo se entra, cómo se sale, que es importante, no quedarse encerrado dentro. ¿No? Aquí tenemos el oficial Tic Tac. Son criaturas de pesadillas, un poco nacidas de mentes un poco turbulentas. Tenemos muchas criaturas, muchos habitantes. Cada uno puede dar una idea de aventura, ¿no? O algunos pueden ser aliados, otros pueden ser enemigos, otros pueden ser ambas cosas, ¿no? Y cómo un poco funciona toda esta extraña ciudad. Ya os digo, es muy importante. Viene suficientemente desarrollada como para darte una idea de la ciudad, pero suficientemente abierta como para poder rellenar muchísimas cosas. De hecho, yo cuando he jugado he visto al director del juego se ha inventado los barrios y encajan perfectamente, ¿no? Porque la ciudad está dividida como en sectores y tal. A continuación tenemos juntándolo todo, en el que, bueno, pues vamos a ver un poco cómo funciona la propia ciudad en sí misma. La propia ciudad en sí misma. Cómo funciona un poco cómo juntar todo, cómo funciona la ciudad, cómo crear nuevas pesadillas, cómo dirigir, cómo crear campañas, cómo dar experiencia, todos los elementos más a largo plazo y lo que se refiere más a la propia dirección dentro del propio juego. Y a continuación una serie de fuentes de inspiración. Yo me he visto varias obras, no todas, pero por ejemplo viene la genial Dark City, que no sé si la has visto, pues estáis tardando. Doom Patrol de Grant Morrison, Mind Nation de Straczynski, que Straczynski es un puto crack. Después tenemos cosas que no me suenan de nada, como por ejemplo Sorcerer de Ron Edwards. Tenemos por ejemplo el juego de rol de La Cuna, de la creación del misterio y la chica de la ciudad azul. Me resulta curioso que esté traducido el nombre, porque todo lo que no está traducido viene el nombre en versión original, pero La Cuna no. Lo cual quiere decir que cuando este juego salió, probablemente ya tenía la licencia del propio La Cuna. Así que meramente esto me ha llamado la atención, no me había fijado hasta que me he releído el libro para hacer la reseña. Y no mucho más, ya os digo, es un juego muy cortito, como suele ser de todos estos juegos indie, no suelen tener una extensión excesiva. Y esto es el juego No Te Duermas. Desde mi punto de vista, No Te Duermas es un juego muy interesante, muy divertido de jugar, en lo que se refiere a que crea una serie de historias, pero es para mí el sistema y el modo de campaña no lo veo. Lo veo más para jugar cosas sueltas,
en los que tenga una importancia narrativa bastante importante el problema en el que se enfrenta el personaje y un poco cómo intenta solucionarlo, ¿no? Desde mi punto de vista es la forma más curiosa e interesante de jugar, porque en modo campaña, aunque te permite desarrollar un poco, creo que se puede terminar perdiendo. Interesante del modo campaña es que puedes desarrollar todo el tema de la locura, que habitualmente en una sesión es raro que un jugador pueda llegar a conseguir más de uno. En la primera sesión es raro. Yo las 3 veces que he jugado no he visto nunca que bueno, he visto una vez que un jugador ha conseguido el primer dado de locura, pero nunca he visto conseguir muchos más. Y por cómo funciona estadísticamente, creo que sería raro que consiguiera más de uno o dos por sesión. Entonces, si quieres llevar la parte de la locura, sí necesitas jugar varias partidas. Así que eso es un poco dependiendo de lo que tú quieras, la experiencia. Para mí creo que funciona mejor un sistema para este juego de serie de televisión tipo episódica, en la que cada tipo más allá del límite o la zona desconocida, en la que los jugadores cada vez llevan personajes distintos y lo único que tienen en común es localizaciones y PNJs, ¿no? En algunos capítulos podrían aparecer personajes que ya hayan aparecido previamente, de forma que creas una dinámica y son las historias de estos noctámbulos enfrentándose a esa especie de problemas, ¿no? El juego intenta tener un elemento de terror. Ya sabes lo que opino yo del juego de terror. A mí pues no me lo parece tanto. Creo que tiene ese elemento, sí que es verdad que puede llegar a tener cierto elemento de ligeramente de angustia y de no saber exactamente qué está pasando, pero bueno, esas son opiniones puramente personales. Y hasta aquí. El siguiente vídeo será del propio suplemento. Este juego tiene un suplemento en español. Yo creo que no tiene más en inglés, al menos no de forma oficial. Y poco más que decir. Nos vemos.